Bienvenidos. El país clama por justicia y reducción de la violencia. Y a juicio de muchos eso pasa por cómo evitar que liberen delincuentes. Y sin duda eso ataca el problema de fondo, que es de qué manera depurar la justicia. ¿Por dónde empezamos? Por depurar la justicia finalmente para que se evite liberar delincuentes, o para, independientemente de lo otro, que es un proceso largo y estructural, hay acciones a corto plazo que se pueden hacer para que quienes tengan y deban ir a prisión vayan. Bueno, para entender esto mejor, reclamó lo siguiente aquí el viernes pasado cuando estuvo el ministro del Interior. Cuando entendamos que tenemos que trabajar juntos, que no somos solamente la policía, sino necesitamos del Poder Judicial, necesitamos de la Fiscalía, vamos a poder avanzar mucho más. Para lograr lo que usted dice, que todos participen y no solamente reclamen. ¿Cuándo van a convocar a esa unidad nacional en torno a esta causa de la seguridad? Si hablamos referente a lo que le mencioné con la Corte, con la Fiscalía y con ellos, ya lo hemos convocado, vamos a trabajarlo. Yo creo que necesitan ciertas depuraciones importantes en los dos lugares, así como yo lo estoy haciendo dentro de la Policía Nacional. Ajá. Lo importante es que casa adentro yo también lo hago. En esta semana sacamos 4 policías que están sancionados por hacer actos que no corresponden a la línea de trabajo de ellos. Y lo vamos a seguir sancionando de la forma más fuerte que mande la ley. Y si son actos delincuenciales, que sean tratados como delincuentes. Eso debe ser así. En las otras instituciones debe pasar exactamente lo mismo. En la Fiscalía, en todos lados, tienen que hacer una depuración. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Acabamos de escuchar a la autoridad diciendo que se necesita para cumplir con un mínimo de justicia. Escuchemos ahora a uno de los familiares de los comerciantes secuestrados, asesinados, cómo reclamó frente a un cuartel policial. A esos jueces de flagrancia, a esos fiscales de flagrancia, háganse cargo. José Antonio Londón Sinaluisa, Jaime Rodrigo Fernández Chimbolema, William Patricio Guamán. Vamos a estar vigilantes, vamos a estar en todos los lugares que sea necesario, pero basta ya de tanto atropello, de tantas muertes, gente inocentes. Que las autoridades sepan que nosotros como pueblos indígenas también estamos organizados, que nosotros también tenemos familia. Y escuchen bien los operadores de justicia, en la conciencia de ustedes, está la muerte de muchos inocentes, muchos hermanos indígenas, campesinos, guayaquileños, que salimos en el día a día y que no sabemos si vamos a llegar a nuestras casas. Para responder a esa angustia, esa ansiedad, hemos convocado a 2 juristas de fuste. El uno, un consagrado constitucionalista, el doctor Jorge Alvear Macías, que escribe los viernes en Universo, y siempre ha sido un propulsor de que aquí se adopte una iniciativa como la de Guatemala, la CICIG, una comisión internacional regulada por las Naciones Unidas contra la corrupción que allá dio tanto éxito. Mientras que el otro es penalista, Daniel Curi, catedrático de la Universidad del Río, reconocido y recordado por ser de los pocos que cuando fue delegado del Consejo de la Judicatura acá, rompió lanzas contra jueces corruptos y luego se resistió a permanecer cuando no lo respaldaban. Con ellos conversaremos a lo largo de la próxima hora de un tema que hoy
la verdad asola a la comunidad. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Si no están protegidos por el artículo 7 de la Constitución de la nacionalidad. A eso vamos a ir. Estábamos hablando con el doctor Jorge Alvear respecto a este tema. Y uno de los, ya que usted entra a eso, a uno de los temas, señores, bienvenidos de paso, y gracias por aceptar la invitación. Una de las observaciones que me han hecho respecto a los avances que para algunos significa la ley de solidaridad, en principio denominada ley económica urgente para combatir las economías criminales, es que las enmiendas que se quieran introducir a la Constitución, según el artículo 441, la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizarán, ahí sí viene, referéndum, etcétera. Y el artículo 442 dice, la reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales. O sea, según esta Constitución no pueden haber mayores avances. Por último, la reforma al artículo 77, numeral 11 del COIP decía, la jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones o requisitos establecidos en la ley. Empecemos por allí. ¿Pedir mayor drasticidad no sirve? Tal vez la pregunta sería, ¿será posible aplicar mayor energía, mayor drasticidad en las normas legales? Y usted lo acaba de señalar. La Constitución prohíbe modificar la Constitución en aquellos temas que supongan restricción de derechos humanos. Y la única salida para poder hacerlo es una asamblea constitucional o asamblea constituyente. O sea, hay que cambiar este aparatejo. Habría que cambiar. Tiene mi nombre, pero es la Constitución de la República del Ecuador. Habría que hacer los cambios vía una asamblea constitucional, porque así está constreñido el ordenamiento constitucional. Resulta entonces que el esfuerzo que ha hecho la Asamblea buscando consensos, modulando propuestas para que no se vayan a quedar en la Corte Constitucional cuando alguien las observe, es inútil. Es lo que podríamos concluir. ¿Cómo lo ve el penalista? Bienvenido, Daniel Curi. Muchas gracias. Yo creo que la Asamblea está tratando de hacer su trabajo, está tratando de poder operar dentro de lo que la propia Constitución le permite, porque más allá de eso no puede ir. Eventualmente tendríamos que ir a una constituyente para poder hacer reformas profundas dentro del tema de seguridad, pero lo que está intentando la Asamblea es eso, tratar de poder sacar adelante, pese a tener las manos amarradas por la propia Constitución. Vamos a revisar enseguida puntualmente si algunas de esas reformas de la Ley de Solidaridad caen en ese campo. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es Manavisión, corresponde al canal 194. Señal abierta solo en Manaví, ya es canal 9.
En esas dos cableras y todas las demás nos ubica RTU, en los números que pueden apreciar en este momento en su pantalla. DirecTV 177, CNT 12, Extreme 69, Claro TV 30 y Cablevisión 99. Más o menos 45,000 hogares cada noche se conectan allí. Aparte de eso, Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Manabí, La Bonita del centro del país, la misma frecuencia, 89.3 FM en Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, Radio Sucesos 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Carlos Acoto de Teleamazonas con esta nota nos pone un poco al día y al tanto de lo que termina siendo acusaciones entre jueces y fiscales. En medio de una ola de críticas al sistema de justicia, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura se responsabilizan mutuamente. Judicatura señala que el juez actuó bajo el principio de igualdad, es decir, que si ambos fueron detenidos por los mismos hechos, no cabía pedir prisión solo para uno, entonces que salgan ambos. Fiscalía argumenta que el juez no dictó prisión preventiva para uno de los detenidos porque este no tenía antecedentes penales. Pero entre el cruce de acusaciones está el dolor de 4 familias, que este viernes se acercaron a los laboratorios de criminalística para retirar los cuerpos, sin entender el porqué de un cuádruple crimen que se pudo evitar. Con 2 de sus mentalizadores aún en las calles. Disculpen ustedes y mis invitados, pero hoy día no estoy para estrecheces como el saco. Cuando baje un poco de peso me lo vuelvo a poner. Doctor Jorge Alvear, entrando en materia, hasta tanto, ¿ya qué acciones se pueden tomar para que injusticias como las que se ven a diario no se concreten? Bueno, lo sabemos de hace mucho tiempo. Se necesitan aplicar medidas efectivas para reforzar el sistema de la integridad de los miembros de la función judicial. Y eso empieza por tener procedimientos claros y objetivos para nombrar, evaluar y promover a los jueces. Mientras no tengamos esa forma de manejar la integración de la función judicial, no podremos dar un paso adelante. Lo que haremos es retroceder. El asunto cae entonces en el Consejo de la Judicatura y a mí me llama la atención enormemente un comunicado de ayer, firmado por Mario Godoy Naranjo, su presidente, que dice: extiendo una invitación pública al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado para fortalecer la cooperación interinstitucional y unir esfuerzos en la lucha conjunta por la seguridad y la justicia, de lo cual se deduce evidentemente que no hay comunicación ni cooperación. Bueno, eso no lo puedo afirmar yo, pero sí le puedo señalar que mientras el Consejo de la Judicatura no cumpla con sus deberes primordiales para implementar la elección, por ejemplo, de los jueces de la Corte Nacional, la de los cortes provinciales, la evaluación de todos los jueces, estamos en un punto muerto. Mire usted que están pendientes, y no lo digo yo, esto es parte de un reportaje de Teleamazonas, donde señalan que está pendiente un reglamento para seleccionar a los jueces de la Corte Constitucional. Sí, señor. Está pendiente el reglamento para seleccionar a los jueces de las Cortes Provinciales y de primer nivel. Está pendiente un reglamento para evaluación a jueces y funcionarios judiciales. Si bien es cierto que esta rémora de la evaluación está pendiente hace más de 2 años, en los últimos 9 meses hay una inestabilidad dentro del mismo Consejo de la Judicatura, al punto de que han sido cambiados 9 subdirectores de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, 8 subdirectores en la Escuela de la Función Judicial,
6 directores de talento humano. Esto en los últimos menos de 12 meses. Sí. Eso indica de que está atrancado el proceso en el Consejo de la Judicatura. Y es necesario, por tanto, terminar de integrar al Consejo de la Judicatura, que con 3 miembros no puede avanzar, no puede solucionar los problemas, basta que uno se inhabilite y se queda paralizado el procedimiento. Por ese organismo que tiene la responsabilidad administrativa y disciplinaria de la justicia, empiezan las cosas, no terminan. Y se resuelven, se empiezan a cambiar apenas. Antes de requerir el criterio de Daniel Curi, veamos cómo Merlin Ochoa se refirió a lo que hace un instante mencionaba. ¿Qué aporta a la nueva ley de solidaridad al combate de la delincuencia? Con la aprobación de la Ley de Solidaridad, se estrenan nuevos tipos penales y endurecen varios procesos judiciales. Uno de los cambios más significativos es la creación del delito de pertenencia a grupos armados organizados en el marco del conflicto armado, con una pena de hasta 26 años de prisión para quienes integren estas estructuras criminales, para quienes las lideren o financien hasta 30 años y también para sus colaboradores externos que hayan incluso participado de forma esporádica, habrá una pena de hasta 26 años. En la normativa se amplía la tipificación de delitos conexos, incluyendo actividades como lavado de activos, tráfico de armas, extorsión, minería ilegal, trata de personas y el reclutamiento de menores. La detención en flagrancia pasará de 24 a 72 horas para delitos relacionados con el crimen organizado. La prisión preventiva se vuelve obligatoria en estos casos y elimina la posibilidad de medidas alternativas para los delitos conexos al conflicto armado. Los jueces y fiscales que tramiten estos casos deberán ser especializados en crimen organizado, corrupción y delitos de guerra interna. La ley también incrementa hasta 13 años de cárcel el almacenamiento, transporte y distribución ilegal de combustible y hasta 16 años si se cometen en zonas de frontera o marítimas. Los servidores públicos que colaboren con el desvío de combustible podrían ir a la cárcel 13 años. Asimismo, se incorpora el delito de sustracción de hidrocarburos mediante la conexión clandestina con la misma pena. La tabla de consumo reaparece bajo el nombre de parámetros referenciales. Será utilizada por jueces y fiscales para diferenciar entre consumidores y microtraficantes. El Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura determinarán los parámetros de consumo personal. La ley impide que quienes hayan sido sentenciados por delitos relacionados con el conflicto armado accedan a sistemas abiertos o semiabiertos si no han cumplido con la reparación económica total de las víctimas. Además, las armas incautadas a grupos armados pasarán directamente al uso de la policía y fuerzas armadas, previa autorización judicial. Se introduce un procedimiento especial para declararlas bienes estatales. Un resumen muy revelador de Merlin Ochoa, de lo que usted ha visto ahí. ¿Es esto un avance, doctor Daniel Curi? Definitivamente un avance, sin embargo yo creo que hay algo así como una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos hablando de una situación de conflicto armado interno, estamos hablando de una situación que va más allá de la mera delincuencia organizada o del tema de los GDOs. ¿Sí? Y poder enfocar las leyes hacia ese tipo de actividades, como las que estamos viendo ahora en la frontera, que habían 200 santos rezando a alguien aparentemente porque no los quieren ver como delincuentes o los quieren ver como personas normales, cuando es una situación completamente anómala, que claramente atenta contra nuestra soberanía, que claramente están reclamando un territorio, que alejan nuestras Fuerzas Armadas. A esas personas no se les tiene que tratar como delincuentes al momento que se les detenga, se les tiene que tratar como prisioneros de guerra, y hay que entonces tener un marco jurídico general que nos permita justamente poder atacar esas circunstancias específicas, más allá de las meras circunstancias legales. ¿No cree que esta ley lo crea? Yo creo que la ley intenta ir para esa vía, pero se termina mezclando entre lo penal y lo militar. Ok, ¿no cree en ese caso concreto que era una locura que 37 militares quieran enfrentarse a 220 narcoguerrilleros
por más que estuvieran 20 kilómetros adentro de nuestro territorio? Yo no culpo a los militares en ese caso, yo más bien culparía a la inteligencia que los manda para allá sin haber hecho un reconocimiento anterior. Ya, pero ya una vez establecido eso, hicieron bien en replegarse, pues. Totalmente, totalmente. Pero la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer después? Ok. Doctor, definen en esta ley de solidaridad los grupos armados organizados de una manera muy singular. No me voy a detener tanto en cómo definen el conflicto armado, aunque sí aclaran que lo harán de conformidad con el derecho internacional humanitario, ¿ya? Respecto a organizaciones armadas y la intensidad de la violencia. Y dicen que la conceptualización técnica de estos criterios será determinada en el reglamento general a la presente ley. Pero básicamente se define por el cometimiento de actos de violencia u hostiles. Y cuando hablan de grupos armados organizados, son toda agrupación estructurada de 3 o más personas con una estructura de poder organizada, segunda condición, 3 o más. Segundo, estructura de poder organizada, entre 3 o más, 4. ¿Qué estructura puede haber? Que ejerce violencia prolongada en contra del Estado, la población y bienes civiles. Esa definición a priori de grupo armado organizado es demasiado amplia, es adecuada. No le puedo dar una opinión especializada, no es mi campo, pero sí me resulta contraria a la lógica que 3 personas puedan convertirse en un grupo organizado que pueda atentar contra el Estado. El derecho penal humanitario prevé a grupos de insurgentes con cabeza de mando, con autoridad, con presencia permanente en un territorio que pueda hacer control territorial en contra del Estado. Ese es el concepto macro. Ya, lo otro, mencionaba Merlin Ochoa en su reportaje, otra cosa que también ha causado polémica, que el solo hecho de pertenecer a uno de estos grupos armados ya es un delito, no el activarse, no el actuar acorde a sus fines protervos, el solo pertenecer. ¿Coincide con que se penalice eso? Yo le cedería la pregunta, la respuesta al doctor. Dele penalista. En España, desde la mitad de los años 80, que se hizo la ley del terrorismo, se creó un delito que se llama pertenencia a banda armada. Contra el ETA. Contra el ETA. Y nadie ha saltado diciendo de que eso tiene que ver algo inconstitucional o algo así. Claro, es un adelantamiento, la barrera de punibilidad. Quizás la pena establecida para el delito concreto aquí ha estado muy alta, porque es una pena incluso más alta que la del homicidio, pero más allá de eso, como figura típica no me parece. ¿Qué debería caracterizar la pertenencia? ¿El tener un tatuaje de esa organización ya es algo como para determinar lo que pertenece a ella? No necesariamente. El tatuaje no puede significar ni que pertenece o ni que no pertenece, sino las actuaciones que se hacen a favor de este grupo. Sea una actuación tan sensible a como dar suministros, como una actuación de ser campanillas o ya actuar de manera violenta. Cuando volvamos, aquello que se planteó en Guatemala, ¿tiene sentido en la gravedad que la crisis de la justicia ha tomado? Lo cual debería empezar por lo que mencionó el doctor Jorge Alvear, recomponer el Consejo de la Judicatura como mínimo de vergüenza. Lo veremos enseguida. Delincuentes peligrosos detenidos en flagrancia quedan libres por causas que la policía, la fiscalía o los jueces pueden corregir. Pero evidentemente no se ponen de acuerdo o no lo hacen para cada uno culpar al otro y no ser condenado a muerte por quien resulta preso o sus socios. En la mayoría de casos está ocurriendo así. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full Claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final y
Cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, se transforma a pasos agigantados. La perla del Pacífico se ha convertido en un destino estratégico para la inversión, ofreciendo oportunidades únicas para quienes desean estar a la vanguardia del progreso económico. En Guayaquil emerge un nuevo polo de desarrollo comercial y urbano, ubicado en Vía La Costa. Este sector se está consolidando como un eje clave de crecimiento comercial e industrial, a pocos minutos de playas y puertos, con conexiones estratégicas, entre ellas la vía que une al futuro Aeropuerto Internacional de Guayaquil y el puerto de aguas profundas de Pozorja, rodeado de su moderna red vial que facilita la movilidad y el acceso eficiente. Este espacio no solo es un punto logístico, sino también un entorno próspero donde convergen grandes oportunidades. Con una inversión pública y privada en aumento, la nueva ciudad está diseñada para convertirse en el motor económico de Guayaquil. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Vera a su manera, crítico e independiente. Nos pueden seguir para el reprise por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Al día siguiente, 6 de la mañana, un horario para muchos de ustedes más cómodo. Canal 14 en Stream, TV Cable, CNT, Claro TV. En Zapping es Canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portada principal y página de noticias, así como una versión con distinta presentación, pero manteniendo la integridad del programa en otro formato que es muy seguida. Antes de responder la pregunta que dejé planteada hace pocos instantes, veamos la forma en que Paul Romero de Ecuavisa actualizó la crisis actual. Esta es una historia inaudita pero defendida y sostenida como legal. Las primeras evidencias incautadas en julio de 2020 en allanamientos a las propiedades de los familiares de Adolfo Macías Villamar alias Fito, cabecilla del grupo criminal Ochoneros, fueron quemadas por orden judicial. El 12 de febrero la jueza de la Unidad Penal de Manta, Zoila Vélez, ordenó a la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico de la Policía que destruya esas evidencias. Había otorgado 72 horas a las partes procesales, como la Fiscalía, para que se pronuncie sobre su destino final y no lo hicieron. La jueza había recibido el 27 de enero por parte del custodio de la unidad policial una solicitud para que dispusiera el futuro de las evidencias ingresadas en cadena de custodia dentro de la investigación a los familiares de alias Fito. Entre las evidencias destruidas están computadoras, teléfonos celulares, un CPU, escrituras de bienes, talonarios de facturas, un documento de un título académico de alias Fito, una copia del registro de matrimonio con Indra Peñarrieta, entre otros documentos societarios. La unidad de la policía, al pedir a la jueza que defina lo que debía hacer con esas evidencias, se amparó en el Código Orgánico Integral Penal, que otorga 3 meses a la Fiscalía para definir el destino de las evidencias que no sean de interés pericial. Se sabe que antes de destruir las evidencias, la información fue periciada. Todos estos datos hacen parte del proceso judicial iniciado a los familiares de Fito. Y cuando uno pregunta los motivos, doctor Jorge Alviar, no sé en el caso concreto de esa jueza, muchos jueces dicen, ¿qué quiere usted que haga? O me llegan los partes mal hechos, o el fiscal no pide prisión preventiva, o lo más frecuente, yo no tengo protección policial, si no procedo, como dicen, o aprovechando los vacíos que han dejado, me matan, o matan a mi familia. Yo no soy como los jueces de la Corte Nacional que sí tienen protección policial. ¿Cabe ser comprensivo ante una situación o una respuesta de esa índole de un juez? ¿O es el momento de ir a lo que yo recordaba que usted tantas veces ha planteado? Una reforma a fondo del sistema judicial que vaya más allá de lo que reclamó, los reglamentos que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, a la evaluación de jueces y fiscales, etcétera. Le diría que sí.
los jueces son de carne y hueso, y sobre todo los jueces de primer nivel. Y el Estado debería de cumplir con una de las recomendaciones que ha tenido la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta oficina publicó una guía para proteger al sistema judicial contra la corrupción. Y entre las cuales, además de haber señalado un elemento que ya lo mencioné, el que exista un mecanismo claro para elección, evaluación y promoción de las judicaturas, asegurar su estabilidad, y el cuarto elemento es la protección a los jueces, a la seguridad de los jueces para que puedan actuar con independencia, no solo de las organizaciones criminales, sino también de la influencia política. Así es que sí, y el Estado está incumpliendo desde ese punto de vista al no proteger a los jueces en situaciones como esta en las que corren verdadero riesgo. Ok, a propósito de jueces, vean lo que les dijo el ministro Reinberg a los de Manabí antes de volver con el abogado y doctor Daniel Curi. Señores jueces de Manabí, no me llamen, no me busquen, no traten de llegar a mí a través de terceros, no tenemos nada que hablar. Si ustedes tienen algo que dirigirme, háganlo por escrito. A usted, juez Marcos Viteri, por favor, no me esté ubicando. Yo sé por qué lo está haciendo y no hay nada que hablar. La justicia es clara. No vamos a permitir que quede la impunidad. La operación que hicimos en Manabí es una operación que se realizó con la justicia. Nosotros no vamos a quemar evidencias. Así que cualquiera que quiera mandarme alguna orden, no vamos a hacer. Todos serán expuestos. Señores fiscales, señores jueces, lo estoy siendo muy claro. Cualquier orden que vaya y que atente contra la seguridad de los ecuatorianos, que no sea más allá de que ustedes cumplan su labor de poner a estos criminales en la cárcel, van a ser expuestos. El ministro del Interior está haciendo lo que tanto se le había reclamado, identificando al juez o los jueces que pretenden negociar. ¿Sirve eso? Sí, sirve bastante porque sirve como una forma de disuasión. A ver, pero más allá de eso de identificarlos, yo creo que hay que tomar acciones posteriores. No se puede solamente pensar que como lo identifico y lo pongo en los medios de comunicación, ese juez inmediatamente va a tener un proceso disciplinario, porque se necesita una denuncia. Lo que tendría que hacer entonces el ministerio es automáticamente activar su área jurídica para poner las denuncias en la judicatura, porque la judicatura no puede actuar sin que exista una denuncia por su o así de la nada. Para que pueda existir una declaración de los jueces para corregir a los jueces inferiores, tiene que haber previamente una denuncia. Bueno, exactamente eso le responde un comunicado el Consejo de la Judicatura de Manabí al ministro diciendo: dispuso la activación inmediata de la Dirección Nacional de Transparencia con el fin de recabar información, verificar los hechos y, de ser el caso, iniciar las acciones legales que corresponden. Es decir, el ministro del Interior tendría que darle las grabaciones, las referencias, los chats, lo que sea que tenga, los testigos, las versiones que le llegaron a él. Claro, debería poder iniciar el proceso disciplinario, pero más allá debería poderse hacer un seguimiento del proceso disciplinario. Vamos, que en Los Ríos hay un fiscal que ha sido sentenciado por concusión, es decir, por pedir plata, el fiscal Santa María Guzmán, ¿verdad? Y hay un proceso disciplinario con orden, con informe de destitución, y la judicatura, ya los vocales están dormidos, no lo destituyen. ¿Por qué? Vuelvo a usted, doctor Alvear. ¿Tienen sentido estos esfuerzos aislados, a cuentagotas? Aquí sí, a veces no, con quien se pueda, de vez en cuando, sin replantear de golpe esto con una comisión como la que llevó Guatemala? Y si usted cree que en efecto es así, ¿qué hay que hacer para que el gobierno acoja esa iniciativa y le diga a las Naciones Unidas: miren, hemos llegado a este nivel y requeremos aquí, con sus adaptaciones, un ejercicio igual? Sí, en efecto, así están dándonos la razón el tiempo. El tiempo. Porque lo hemos venido sosteniendo, ¿no?
Si continuamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo en los últimos 40 años, simplemente estamos agravando la situación y estamos pateando la pelota hacia adelante. El sistema judicial está totalmente colapsado ahora, además, por la influencia de la narcopolítica. Ya necesitamos hacer conciencia si acaso en el Consejo de la Judicatura están las personas que deberían de estar, porque las Naciones Unidas en las oficinas de la lucha contra los delitos y la seguridad jurídica ha señalado que las personas que deben integrar organismos como el Consejo de la Judicatura tienen que gozar de competencia, de conocimiento de la vida judicial y de un convencimiento de una cultura de independencia judicial. Que caer tan bajo entonces lo único que sirva es para rebotar muy alto. Cuando volvamos, a propósito de la deferencia del doctor Jorge Alvear a la narcopolítica, lo que dijo la entonces asambleísta y ex candidata presidencial Luisa González en el 2021 respecto a quienes se afanan en ser muy estrictos frente a la criminalidad. Delincuentes peligrosos detenidos en flagrancia quedan libres por causas que la policía, la fiscalía o los jueces pueden corregir. Pero evidentemente no se ponen de acuerdo o no lo hacen para cada uno culpar al otro y no ser condenado a muerte por quien resulta preso o sus socios. En la mayoría de casos está ocurriendo así. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full Claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, se transforma a pasos agigantados. La perla del Pacífico se ha convertido en un destino estratégico para la inversión, ofreciendo oportunidades únicas para quienes desean estar a la vanguardia del progreso económico. En Guayaquil emerge un nuevo polo de desarrollo comercial y urbano, ubicado en Vía La Costa. Este sector se está consolidando como un eje clave de crecimiento comercial e industrial, a pocos minutos de playas y puertos, con conexiones estratégicas, entre ellas la vía que une al futuro Aeropuerto Internacional de Guayaquil y el puerto de aguas profundas de Pozorja, rodeado de su moderna red vial que facilita la movilidad y el acceso eficiente. Este espacio no solo es un punto logístico, sino también un entorno próspero donde convergen grandes oportunidades. Con una inversión pública y privada en aumento, la nueva ciudad está diseñada para convertirse en el motor económico de Guayaquil. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que Macro Digital nos pone en los Estados Unidos en su cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Allá nos siguen más o menos 12.000, 15.000 cada noche, solo allí, que se conectan en sus hogares. Macro Digital también nos pone en España por Hispasat y en el Ecuador, en Loja, varias provincias, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha, Galápagos, entre otros. La ex candidata presidencial Luisa González, cuando trataba temas de la justicia el 2021, se expresaba así en la Asamblea. La Fiscalía General del Estado ha contribuido a que se aumente la población carcelaria, una medida de última ratio que así la considera incluso el Pacto de San José de los Derechos Humanos
es la prisión preventiva. Sin embargo, la señora fiscal ha dado la instrucción de que una de las principales medidas que se da es la prisión preventiva, sobrepoblando las cárceles. Cuando existe arresto domiciliario, grillete, presentación periódica. El Consejo de la Judicatura, dijo la ministra que se reúnen con el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué ese consejo no está haciendo su trabajo adecuado y no por de orden con los jueces? Hay muchísimos PPLs que ya podrían estar con la prelibertad. Muchísimos que ya tienen la boleta de excarcelación, listo para que tengan la boleta hace un año y no se la ha otorgado. Y las medidas sustitutivas también, para que no sigan allí. ¿Ha abusado la Fiscalía de la prisión preventiva? No. ¿Por? Porque, a ver, la Fiscalía tiene que verificar. Desgraciadamente se le ha puesto la prisión preventiva únicamente como para cuestiones de asegurarse la presencia en el proceso y no también para cuestiones de seguridad. ¿Sí? Y lo que tendría que hacer la Fiscalía de una u otra manera es unir las dos cosas para así saber de que una persona que representa un gran peligro no es una persona que se va a presentar voluntariamente a un proceso. Es más, deberíamos ir un poco más allá, ir hasta cuestiones de lo que ha pasado, por ejemplo, en España, que son las medidas de seguridad postdelictuales. Es decir, si una persona que se encuentra presa ha cumplido con la pena, pero vemos que todavía no se reforma, pues le ponemos una medida de seguridad para que se quede más tiempo adentro. A propósito de arresto domiciliario, hay 270 policías dedicados a vigilar a las personas que están en esa condición. Multipliquen el número por 3, da casi 800. 800 solos vigilando a un delincuente o criminal peligroso que lo pueden venir a rescatar porque está uno solo resistiendo ante una banda de 4 u 8 allí y quitando a esos policías de la protección a la gente en la calle. A propósito de la policía, el asunto es tan conmovedor que el general Víctor Ordóñez, ahora responsable de la zona 8, se refirió así a la reciente aparición de cuerpos asfixiados tras haber sido secuestrados, asfixiados por falta de aire, no los ahorcaron, en una cisterna. Sí, causa indignación por las personas inocentes. Pedían incluso $1 millón, $500,000 por estas víctimas, pedían el rescate. Y a la final se llega a estos hechos lamentables, teniendo a alguien detenido, que fue dado medidas sustitutivas, que viene a ser casi lo mismo. Doctor Alvear, la Corte Nacional no lo va a hacer, la Corte Constitucional tampoco, el Consejo de la Judicatura menos, la Fiscalía peor sin Diana Salazar allí, la Contraloría quizá, la Procuraduría tal vez. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? Porque sería decir o admitir, yo he fracasado, no servimos para nada, para que haya una propuesta a las Naciones Unidas de integrar una comisión como la CICIG, que en Guatemala sirvió y limpió tanto. Le corresponde al Ejecutivo. Pudiera ser a pedido de la Fiscalía, como parte de la capacidad que tiene la Fiscalía para celebrar convenios de colaboración con otras instituciones internacionales, pero corresponde básicamente al Ejecutivo hacer el pedido a Naciones Unidas. Ahora, ¿sirvió después de toda esa limpieza que se hizo en Guatemala y el retroceso que se vivió luego? Porque no se completó la labor de la CICIG. No se olvide que la CICIG tenía que renovarse el convenio cada 2 años, lo cual me parece que era muy corto. Debería de ser al menos 5 años. Y entonces, claro, el último gobierno que fue afectado, incluso a título personal, decidió no renovar el convenio. Qué importante recordarlo. Y hay una cosa más importante, que el actual presidente de Guatemala está en contra de los abusos que están cometiendo la actual Fiscalía y jueces de la Corte Suprema, que fueron dejados por el gobierno anterior, precisamente para revertir las acciones de la CICIG. ¿Cómo acabó Telma Aldana, que fue la fiscal que impulsó todo ese proceso? Bueno, ella está con
con un asilo en Estados Unidos. Increíble, parece esta historia. Increíble, sí. A diferencia de cómo ha terminado aquí Diana Salazar. Así es. Ok. Así es. Valoremos eso, a pesar de las limitaciones y reveses que tenemos. Con más volvemos enseguida. Delincuentes peligrosos detenidos en flagrancia quedan libres por causas que la policía, la fiscalía o los jueces pueden corregir. Pero evidentemente no se ponen de acuerdo o no lo hacen para cada uno culpar al otro y no ser condenado a muerte por quien resulta preso o sus socios. En la mayoría de casos está ocurriendo así. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 es el que emite el programa y desde estudios también de ese canal grabamos. Es canal 3 en Stream TV Cable, 9 en Claro TV, 12 en DiviNet y 99 en As Televisión, Data Televisión. Quiero cerrar recordando otra reacción dramática de un familiar afectado que fue a reclamar cubierta su cara, no debo decir enmascarado, e hizo esta reflexión gravísima respecto a unos derechos humanos que sí se respetan y otros que se irrespetan. Con una evidencia, no es basta que lo cogieron muertos y ustedes lo sueltan a la noche a la mañana, pero para ellos, cuando las autoridades lo matan, hay derechos humanos, pero para mi hermano no hay derechos humanos. Señores fiscales, señores autoridades, señor presidente, póngale su mano dura, porque nosotros, por los ecuatorianos que confiamos en usted está en el poder, usted nos tiene que dar seguridad, usted tiene que darnos protección, porque nosotros no somos vagos, nosotros no somos ociosos, somos trabajadores. Qué conmovedor. ¿Cómo evitar que ese justo e indignado reclamo termine en justicia por mano propia? Regresando el poder a la institucionalidad que se necesita, es decir, la Fiscalía que haga realmente su labor, que el Ministerio realmente haga su labor, que la Judicatura haga realmente su labor y que los hagan bien, de que no los hagan a medias tintas, que los jueces entiendan de que no, que por falta de denuncia yo no puedo seguir adelante. No, la denuncia no es necesaria, con el parte es suficiente, ¿verdad? Y no inventarse cuestiones para tratar de sacar a la gente libre sin razón alguna, como lo que pasó. Yo pensé que estaba viendo el Roland Garros, porque la Fiscalía y la Judicatura se mandaban entre los dos la pelotita, ¿verdad?
y ninguno asumía su responsabilidad. La única que asumió la responsabilidad fue el Ministerio del Interior. Cuando salió el ministro, miren, saben que dejen de comunicarme, aquí las cosas van a ser claras y tienen que ser firmes. Y eso es lo que se necesita, claridad y firmeza. Yo he citado a lo largo del programa una causa para explicar por qué eso sucede. ¿Cuál es la causa por la cual eso no sucede a su juicio? Como que no sucede. Que cada cual no hace lo que debe, que la fiscalía haga esto, que la judicatura haga esto, ya que los jueces, facilito decirlo, venga usted y hágalo. Si usted mismo cuando fue a limpiar el consejo de la judicatura tuvo que renunciar porque de adentro lo saboteaban. Sí, en su gran es que el problema es la corrupción. El gran problema es la corrupción, ¿verdad? Así, si necesitamos bases extranjeras para luchar contra el crimen organizado, cojamos algo como la CICIG, de los extranjeros que nos vengan a ayudar a luchar contra la corrupción. Pero miremos un tema simplemente administrativo. ¿Por qué necesitamos jueces multicompetentes? ¿Por qué nos dividimos penales y civiles? Entonces, así en vez de darle seguridad a cinco jueces, le podemos dar a 2 o a 3, ¿verdad? Y así nos ahorramos recursos. O sea, hay formas como hacerlo. ¿Cuándo comenzamos esa reforma? ¿Cuándo empezamos a enderezar el camino? ¿Cómo hacemos para eso? Pues necesitamos que las personas que estén a cargo realmente tomen riendas y que no simplemente actúen por caprichos. Ya tuvimos a un presidente de la judicatura que se tiraba a poeta y vimos lo que nos pasó. Entonces necesitamos gente de que actúe con pantalones fuertes y con mano dura, ya que envienden todas sus ternas y que regrese nuevamente un consejo de la judicatura con los 5 vocales para que actúe bien. ¿Cómo nominamos a esa gente? Pues buscando los mejores perfiles. ¿Cómo se buscan los mejores perfiles? Si cada gobierno quiere poner a quien le conviene más, no a quien le sirve mejor al país. Pero nuevamente, ahí es donde tiene que entrar la ciudadanía a hacer justamente sabiduría. Yo no creo que el gobierno no haya mandado su terna simplemente porque quiere sentarse encima de ella, sino porque está viendo justamente quiénes van a ser las personas que merecen estar en esos puestos. Y yo creo que esa es la decisión ideal, no por cálculos políticos, no por cálculos de favores, sino simplemente ver quién tiene el mejor perfil para poder tener esa representación. ¿Aceptaría usted que lo pongan allí? Okay. No, aceptaría. Okay. Pero nuevamente, eso significaría estar libre. ¿Y usted no está libre? No, yo estoy libre, pero yo no creo que la persona que me quiera poner ahí quiera tener una persona libre. Qué grave. Así es. Ese es el problema. Definitivamente necesitamos cortar los vínculos que tiene la justicia con la política partidista. Correcto. Ahora, ¿vio usted que el señor que protestaba y reclamaba se refería a los derechos humanos? Los de mi hermano no los respetan, los de los demás sí. ¿No es el momento de una ruptura adecuando y guardando las distancias y circunstancias como la que hizo Bukele en El Salvador, que dijo allá con sus tratados de derechos humanos, allá con sus convenciones, cada vez que me las han querido imponer aquí, la OEA, las Naciones Unidas, los demás, solo han servido para proteger a los delincuentes? One way, my way. Una vía, la mía. Esta es mi manera. Y nadie apostaba porque hubiera tenido los sorprendentes resultados que ha tenido en seguridad, tanto que ahora apunta menos a eso y más a lo que no ha podido. Crecimiento económico, inversión, empleo. ¿No es hora de evaluar un camino así? Desafortunadamente, las actitudes de los gobiernos totalitarios en estas circunstancias vende más que los mandatarios demócratas que se sujetan al Estado de Derecho. No solamente vende más, funcionan mejor. Y por eso le digo, dan mejores resultados. Por eso digo, vende más. A corto plazo, desde luego es muy pronto para decir que el modelo de El Salvador es un éxito, está en gestación. Sí, yo lo veo más como un riesgo de los presidentes demócratas que cierren los ojos ante esa realidad que va a provocar que efectivamente el ciudadano común empiece a hacer justicia por propia mano. O a desencantarse del sistema. A desencantarse del sistema, efectivamente. Entonces, lo más rápido, lo más apropiado sería pedir ayuda internacional, porque hemos demostrado no ser capaces para resolver nuestros problemas de justicia. Doctor, le voy a echar otra vez el guante para que se lo chante. Con su sabiduría, y esto no es un ditirambo, con su trayectoria, con su claridad en esa materia, en la cual usted ha venido martillando años, cuando la vio claro, ¿por qué no arma usted un grupo de juristas
para que no parezca algo personal. Es la obsesión de Jorge Alvear, que a cada rato repite la misma vaina. Que hagan ese planteamiento serio al Estado. Si aún así, después de sustentarlo y argumentarlo más de lo que se puede aquí en 5 minutos, hay un no, ok, pero yo no veo que toda la gente que sé que lo apoya, cada vez me llama, oye, qué bien Jorge Alvear, no, es que mira, una cosa parecía la de Daniel Cur, no, yo conmigo, no, ya. Porque usted, con todo lo que es y representa, ¿por qué no concreta, institucionaliza ese planteamiento? Si cuento con su apoyo, lo voy a hacer. Cuente con eso. Reunamos 2 o 3 personas más en esta tribuna. Si cuento con su apoyo, lo voy a hacer. Ok. Ubiquemos a quienes más son capaces de embarcarse en esta quijotada, porque Quijotes como usted se requieren. Se lo digo en serio, usted defendió al universo, un tema crucial de libertad de expresión. Y Quijotes como este joven también. Perdón que lo tutee. ¿Tú tienes 38 años? 40. Bueno, ya por fin cumpliste 40. Este es un pelado. Este es un penalista que ya algunos se han olvidado. Yo tuve el privilegio de visibilizar, porque él tuvo la valentía de hacer lo que nadie se atrevía en el Consejo de la Judicatura. ¿Ya? Y luego esos que denunciaron terminaron en la cárcel por él, porque él lo señaló primero que nadie. Y no se torció y le dijeron negocio, no, él se fue. Uno de esos se llamaba Muñoz, ¿verdad? Sí, Javier Muñoz. Ok, para que se acuerden. ¿Quién era Javier Muñoz? El brazo derecho de Wilman Terán, ¿verdad? Ok, entonces, con valores como estos, se puede. Ya volvemos para la parte final. Delincuentes peligrosos detenidos en flagrancia quedan libres por causas que la policía, la fiscalía o los jueces pueden corregir. Pero evidentemente no se ponen de acuerdo o no lo hacen para cada uno culpar al otro y no ser condenado a muerte por quien resulta preso o sus socios. En la mayoría de casos está ocurriendo así. Ambienza seguirá construyendo hogares para más de 50,000 personas hasta el 2025. Ha generado más de 25,000 empleos, pero su verdadero valor está en lo que ha sembrado en cada comunidad: inclusión, solidaridad y desarrollo humano. Más de 350 niños y jóvenes cuentan con beca deportiva en su escuela de fútbol, y más de 300 alumnos participan activamente en su escuela de natación, promoviendo un desarrollo integral en la juventud. Programas como Mi Casa, Mi Jardín e Ilumina tu Casa fortalecen la identidad y cohesión social y generan empoderamiento ciudadano. Hoy, esta visión social da un nuevo paso con la firma de una alianza estratégica social junto a Fundación CRISFE, con proyectos como construir una unidad educativa para 1,800 niños y el desarrollo de la primera ciudad deportiva, que beneficiará a miles de niños y jóvenes, ofreciéndoles espacios para crecer, aprender y soñar. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Vera a su manera, crítico e independiente. Mi opinión ya la tienen, la he escuchado a lo largo del programa y en esta intervención que no planeaba tener hace pocos instantes, pero que me alegro de generar, porque esa es la inspiración y la admiración que me motivan mis dos invitados, uno muy joven y otro muy consolidado. Mañana vamos a tratar aquí el atentado contra Miguel Uribe.
todo lo que revela sobre dispositivos de seguridad en Colombia, lo que demuestra respecto al grado de polarización, encono, resentimiento, odio y violencia que ha llegado a ese país, y las lecciones urgentes de aprender acá, desde una vigilancia urgente y mayor en la frontera, hasta desactivar todos estos mecanismos de venganza entre la clase política, impartiendo justicia y servicio, nada más de eso, para comenzar, a una población desencantada con la democracia, que es el mejor de todos los sistemas, a pesar de todos sus defectos. Hasta mañana. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes.